La mamá de ese chiquito. Buenas noches, chicos. Bueno, Randall y Roy. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ahí hay un compañero que también me dijo que estaba trabajando. Yo creo que fue el que se conectó la semana pasada. Entonces se le iba a hacer imposible. Pero entonces ellos tienen la clase grabada, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya solo ustedes se conectan. Quizás haya alguno que se conecta ahí en el transcurso, ¿verdad? Ok, vamos a ir a descargas. Aquí está. Ujú. Bueno, chicos, vean, la semana anterior a mí se me olvidó mandarles la clase grabada, chicos, hasta un día de eso me estaba acordando de que yo creo que yo no se las mandé, pero mañana sin falta les voy a les mando la de la semana anterior y la de esta semana. Bueno, Roy que estuvo, ¿verdad? La semana pasada vimos un poquito para Randall, los adverbios, ¿verdad? Los adverbios, sus clasificaciones. Esta no es una clase tan complicada, Randall. Nosotros pensábamos que era que todos estaban en ¿cómo se llama? Viendo el partido. Pero esta no es una clase tan complicada.
sino, sino más que todo que son categorías gramaticales, ¿verdad? Que dice que son invariables. Estas clases de categorías nunca van a cambiar, no como pasa con el verbo, ¿verdad? Que el verbo depende de su conjugación, pues el verbo cambia. Inclusive ustedes ven que hay verbos, los verbos irregulares que cambian con todo y la raíz, ¿verdad? Cambia completamente, como el verbo morir, ¿verdad? Si usted lo conjuga, cambia completamente casi que la palabra, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Pues no. Y tenemos la clasificación, si es un verbo de tiempo, de lugar, de modo, cantidad, afirmación, negación, duda, ¿verdad? Ahí tienen ustedes la clasificación, nada más de que ustedes le den una leidita y mañana les envío la clase grabada para que usted tenga chance de verla, Randa, y las compañeras que no se han estado conectando. Luego, las conjugaciones, las conjunciones, ¿verdad? Que también también son invariables. Por ejemplo, la I es la conjunción que más se utiliza. Por ejemplo, Roy y Randall están en clases de español, ¿verdad? Entonces ahí estamos uniendo. Normalmente se utilizan para unir una oración, ¿verdad? Y también tenemos la clasificación, ¿verdad? Cuando son disyuntivas, adversativas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estamos en clase de español, pero no aprendimos nada, ¿verdad? Entonces es adversativa. Estamos en clase de español, sin embargo, yo quería estar en la de matemáticas, ¿verdad? Entonces es como adversativa. Igual, ¿verdad? Temporales, ¿verdad? Que indican causales, ¿verdad? Consecutivas, finales, comparativas, condiciones concesivas, ¿verdad? Ahí para que ustedes vean. Y también las preposiciones, ¿verdad? Palabras invariables también que introducen un término y funcionan como unión entre dos términos individuales, ¿verdad? Y ahí tenemos las preposiciones como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, ¿verdad? Durante, en, entre, ¿verdad? Para. Entonces ahí el montón de categorías gramaticales, de invariables, ¿verdad? Para que ustedes los tengan y las visualicen un poquito. eh, este, y por ahí las tengan porque esta parte se sale. De hecho, la semana pasada salían varias, ¿verdad, Roy? Vimos varias y estuvimos analizando varias preguntitas de algunos exámenes ahí anteriores. Ahora bien, esta parte es la de las oraciones. Casi que es la última parte que viene evaluada en el libro. Ajá, que viene evaluada en el examen, perdón, ¿verdad? Y voy a abrirles la pizarrita como para explicarles. ¿Verdad? Lo que es una oración. Cuando estamos iniciando la lectoescritura, nosotros iniciamos primero con vocales, ¿verdad? Siempre el niño inicia con A, E, I, O, U, ¿verdad? Y luego, cuando ya el niño identifica completamente las vocales, tanto en sonido como en grafema, ¿verdad? Su trazo y demás, ¿verdad? Entonces ya le incorporamos al niño la consonante. Cuando ya tenemos la consonante y ya ellos saben algunas consonantes y sílabas directas sencillas como ma, pa, sa, la, ¿verdad? Vamos incorporando ya lo que es palabras simples como, entonces vamos a unir ka con sa, ¿verdad? Entonces, al compañerito que dice ahí, dice casa, muy bien, excelente, y le aplaudimos, ¿verdad? Eso cuando estamos iniciando en lectoescritura preescolar, ¿verdad? O primero. Después que ya el niño tiene algún vocabulario, ¿verdad? Vamos a irle integrando ya una oración, pero no le vamos a integrar una oración súper compleja, ¿no? Le vamos a integrar una oración, ¿verdad? Sencilla, ¿verdad?
como la casa es de Emma, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ahí le estamos integrando una oración. Resulta que conforme el estudiante avance, esta oración nosotros tenemos que irla analizando, ¿verdad? Porque tiene sus partes. Por ejemplo, la oración sencilla, ya cuando el niño avanza para segundo, tercero, entonces vamos a decirle, bueno, ya él sabe que la oración se inicia con mayúscula y se termina con punto y que además tiene sujeto, ¿verdad? Tiene un sujeto, ¿verdad? Que es de quién se habla. En la oración tiene un verbo que sería es y tiene también un predicado que es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Estamos diciendo que la casa es de Emma, ¿verdad? El sujeto, ¿cuál sería? Sería la casa, ¿verdad? Esa es una oración completamente sencilla. Ok, ¿verdad? Ya sabemos que es una oración. ¿Recuerdan eso, chicos? Lo que era una oración sencilla, simple. Sí, señora. Sí, ok, eso ustedes lo recuerdan perfectamente bien, pero ustedes ya están en octavo, ¿verdad? Ya somos adultos, ¿verdad? Entonces ya necesitamos analizar un poco más las oraciones, ya no van a ser tan sencillas como nada más una oración con sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Y si las tenemos de esa forma, también tenemos que aprender a analizarlas. Hay varias clasificaciones en lo que es la oración. Y cuando ustedes lleguen a lo que es que no sé exactamente en noveno qué clase de oraciones ven. Creo que sí ven ya alguna parte de noveno. Créanme que yo nunca he dado noveno en este sistema. He dado en el sistema diurno, pero con ustedes no. Siempre he dado séptimo, octavo o bachillerato. Nunca me han dado ese grupo. Pero en bachillerato sí se ve una clasificación mayor, lo que son oraciones compuestas, lo que son cuál es la oración pasiva, cuál es la oración completa, incompleta y un montón de oraciones, ¿verdad? Pero bueno, para efectos del examen de ustedes vienen las oraciones copulativas y las oraciones predicativas. Ok, vamos a ver primero la oración copulativa, luego las transitivas y las intransitivas. Chicos, es muy fácil, solamente que hay que ponerle un poquito de atención, ¿verdad? Entonces dice que la oración copulativa, el concepto de oración copulativa, las oraciones copulativas reciben también el nombre de oraciones atributivas. ¿Por qué? Porque se le da un atributo al sujeto, ¿verdad? Pero son muy fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque los verbos, estas oraciones tienen verbos copulativos. Ahora bien, ¿cuáles son esos verbos? Van a decir ustedes, profesora o teacher o como ustedes quieran decirme, ¿cuáles son esos verbos? Esos verbos, bueno, son los verbos ser, estar y parecer. Esos son los verbos copulativos, ¿verdad? Porque estos verbos necesitan un atributo, porque porque el verbo no le da sentido a la oración así, porque así. Por ejemplo, si yo digo, Roy está, ¿qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Le estoy dando algún significado a esa oración? ¿Mm? ¿Chicos? Señora, disculpe, tengo el internet un poco lento y Ajá, se me corta se le corta, mucho. pero sí me estás escuchando. Ahí sí, es que Ah, lo que bueno, pasa es el mío. Creo que es bueno, que ha es el llovido tuyo. tanto que se puede. Sí, Sí, hoy llovió tremendamente en Cartago. Este, sí, llovió mucho, ¿verdad? Y si yo digo, Roy ¿está qué? No tiene sentido la oración, pero si Ajá. yo digo, ajá, pero si yo digo, Roy está muy atento, entonces ahí sí tiene sentido la oración.
Entonces, la oración copulativa necesita de un atributo, ¿verdad? A ver, ahí se me... Necesita de un atributo. Por ejemplo, yo digo, Randall es... Esa oración no tiene sentido porque el verbo copulativo necesita del atributo. Yo tengo que ponerle a esta oración un atributo para que termine de tener sentido. Entonces yo digo, Randall es inteligente, ¿verdad? Entonces, ahí ya yo le puse Te lo pedimos, señor. sí, ahí ya yo le puse un atributo. Ajá, ya yo ahí le puse un atributo, ¿verdad? Para que la oración tenga sentido, ¿verdad? Entonces aquí ya yo lo puedo clasificar en sujeto, ¿verdad? Verbo copulativo, ¿verdad? Y el predicado, ¿verdad? Que sería el atributo, ¿verdad? Ok, esas serían todas las oraciones copulativas van a llevar este tipo de verbos y necesitan el atributo para poder darle sentido. Yo soy alta, ¿verdad? Porque si yo nada más digo yo soy, la oración queda sin sentido. Yo necesito ponerle el atributo, ¿verdad? Tú estás sentado, necesito ponerle el atributo o tú estás poniendo mucha atención, ¿verdad? Ustedes son muy La aplicados. estructura se mantiene, profe, que es sujeto, verbo y predicado. La estructura se mantiene. Exactamente. Solamente tenemos que ver, ¿verdad? Que cuando ustedes, para efectos de examen, es muy sencillo, chicos, para efectos de examen a ustedes simplemente, si les piden una oración copulativa, ¿qué es lo que ustedes tienen que fijarse? En el verbo, que sea ser, estar o parecer. Randall parece aplicado, ¿verdad? Ser, estar o parecer. Randall es aplicado. Randall está sentado, ¿verdad? Verbos ser, estar o parecer necesitan un atributo, son oraciones que necesitan de su atributo, porque si no, la oración por sí sola, el verbo no le da ningún sentido a la oración, ¿verdad? Por eso ellos necesitan un atributo. Entonces dice, los verbos copulativos ser, estar y parecer no poseen significado pleno y realizan una función meramente copulativa, de unión, ¿verdad? Este verbo lo que está es uniendo el sujeto con el atributo, ¿verdad? Entre el sujeto y su atributo. Nuria es vecina, ¿verdad? Alberto está contento. Andrés parece buena persona. Esto es una oración copulativa. Es algo muy sencillo, chicos. Esto sí no lo vimos en séptimo, Randa. No, señora, no me No, recuerdo. no, esto no las oraciones en séptimo no se ven a partir de octavo. Ok, dice que la oración copulativa están formadas por un sujeto o por un predicado nominal. El predicado nominal se llama así porque la función del atributo la desempeña siempre una categoría nominal, ¿verdad? Que sería el predicado, ¿verdad? No la desempeña el mismo verbo. Ajá. Adjetivo, sustantivo, pronombre, etcétera. Y que semánticamente es el elemento relevante del predicado. El núcleo del predicado nominal es un verbo copulativo, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad? Pedro es simpático. Entonces vemos ahí la clasificación, núcleo, núcleo y el atributo, ¿verdad? Sujeto predicado nominal y oración copulativa. La oración copulativa contiene un predicado nominal cuyo núcleo es el verbo copulativo.
Ok, Alberto está muy feliz, ¿verdad? Y ahí vemos también, ¿verdad? Donde está marcadito cuál es el atributo, cuál es el núcleo, ¿verdad? De la oración. Entonces, esa sería la oración copulativa. Ahora bien, ¿cuál sería la oración predicativa? Dice, la presencia del atributo es obligatoria en este tipo de oraciones porque aporta un significado del que carece el verbo. Como yo les decía, el verbo no le da mayor significado, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente debe de tener el atributo, ¿verdad? Porque si no, la oración no me está diciendo nada, no me está aportando ninguna información esa oración, ¿verdad? Yo no puedo decirles, dejarlos a ustedes, la clase es, y ustedes me dicen, ¿qué? Es largas, cortas, bonitas, feas, aburridas, ¿verdad? Entonces yo no sé qué clase de, a qué se refiere, ¿verdad? Yo debo de ponerle siempre un atributo. La clase es de español, ¿verdad? O la clase es agradable. No sé, ahí uno le pone el atributo, ¿verdad? A esa oración. Ahora, ¿cuál es la oración predicativa? Las oraciones predicativas son aquellas oraciones simples con un único verbo predicativo, es decir, cualquier verbo que no sea copulativo. En este tipo de oraciones va a ser diferente. Vamos a ver. En este tipo vamos a borrar esto. Regáleme un segundito, chicos. Ok. Eh, este tipo de oraciones va a ser algo diferente, ¿verdad? Este tipo de oraciones son las que llevan un verbo, cualquier tipo de verbo, pero que no sea ser y estar o parecer, ¿verdad? Porque este tipo de oraciones, el verbo sí le da significado a la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, Laura baila, ¿verdad? Entonces, aquí yo sí tengo ya un significado, ¿verdad? Aquí yo les puedo dar esta oración así sencilla, solamente sujeto y verbo, y aquí ya yo tengo un significado. ¿Qué pienso yo cuando a mí me dicen Laura baila? Ustedes sí saben cuál es la acción, sí saben qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Y sabemos que Baila así. está bailando, ¿verdad? Este, este es el sujeto, ¿verdad? Y este sería el verbo, ¿verdad? Ya no sería un verbo copulativo, ¿verdad? Porque este ya no necesita que yo le ponga nada. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo ponerle, Laura baila muy bonito, ¿verdad? Puedo ponerle ahí un complemento, ¿verdad? Laura baila muy bonito. O Laura baila, o Laura baila en el salón. Entonces ahí yo le estoy poniendo un complemento circunstancial. O Laura baila por las noches. Entonces es un complemento circunstancial de tiempo, ¿verdad? Porque estoy definiendo el tiempo que Laura baila. Yo le puedo poner ahí el complemento, pero no, no es obligatorio ponérselo. ¿Por qué? Porque ya el verbo le está dando la acción, ya el verbo está dando significado, ¿verdad? Vamos a regresarnos al documento, ¿verdad? Y decimos que las oraciones predicativas son aquellas oraciones simples con un único verbo predicativo, es decir, cualquier verbo que no sea copulativo, ser, estar o parecer. Pueden llevar cualquier tipo de complemento oracional,
excepto el atributo. O sea, ya yo no tengo que ponerle un atributo, ¿verdad? Porque ya el verbo por sí solito le está dando este significado a la oración, ya que este complemento es propio de los verbos copulativos y no de los verbos predicativos. El atributo es propio del verbo copulativo, ¿verdad? En este caso ya ellos no necesitan ese atributo. Ok. Dice, ejemplos de oraciones predicativas. Ramiro lee el diario todas las mañanas. Entonces vean que aquí tenemos un sujeto, un verbo predicativo, ¿verdad? Y un complemento. Tenemos ahí el complemento, ¿verdad? Los regalos fueron envueltos por Leonardo, ¿verdad? Ahí tenemos el sujeto que serían los regalos, el verbo, ¿verdad? Que sería fueron envueltos, ¿verdad? Ahí tenemos. Y quien realiza la acción, ¿verdad? La profesora dijo que el examen es sencillo. La música me aturdió, ahora me duele la cabeza. Los viernes a la noche, o en la noche, más bien, los viernes en la noche siempre miramos películas, ¿verdad? Entonces vean el resto de oraciones que simplemente ustedes se van al verbo y ustedes ahí van a ver si son predicativas o copulativas. Chicos, ¿dudas hasta acá? Yo no, No, profe. profe. Todo Estamos, bien. estamos claritos, ¿verdad? Eso es algo sencillito. Ahora, en este mismo documento, creo que yo hice como unas capturas de pantalla y puse ahí algunos ejemplos de exámenes, ¿verdad? Los más recientes, los que tenía más recientes, para que ustedes los vieran. Ok. Ahora, estas oraciones transitivas también tienen una clasificación, ¿verdad? ¿Cuál es esa clasificación? Esa clasificación son, perdón, las oraciones predicativas tienen una clasificación. Son oraciones transitivas y las oraciones intransitivas. Ok. ¿Cuáles son las oraciones transitivas? Son las oraciones, se denomina oraciones predicativas y activas, ¿verdad? Que tienen sujeto y llevan un complemento o un objeto directo, ¿verdad? Este se llama complemento directo, mayormente, así lo llamamos. Por ejemplo, el solista interpretará. ¿Qué interpretará, chicos? Un concierto. ¿Cómo nosotros podemos saber cuando una oración es transitiva? Cuando nosotros aplicamos la pregunta. Nosotros tenemos que aplicarle esa pregunta a la oración. El solista interpreta. ¿Qué interpreta, Randall? ¿Qué El interpreta? piano. Un concierto, ¿verdad? Ahí, chicos, ¿ustedes están viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Ah, sí, Ah, sí, bueno, sí, pensé sí, que ahí no la está. estaban viendo, ¿sí? Ajá, ajá, sí. El solista interpretará, ¿qué interpretará? Un concierto. Si a ustedes la oración les responde a esa pregunta, es una oración transitiva. Por ejemplo, Roy, Rebeca cocina pasteles. ¿Qué cocina Rebeca? Cocina pasteles. Es transitiva. Si ustedes aplican esa pregunta y la oración puede responderla, entonces es una oración transitiva. Por ejemplo, vamos a ver, chicos, dame un segundito. Ok, por ejemplo, si yo digo, Teresa viajó en el tren, entonces yo digo, ¿qué viajó Teresa? Viajó en el El tren. tren. Ajá, pero no está haciendo concordancia. No me está respondiendo la pregunta, ¿qué viajó Teresa? No tiene concordancia. Tren. Entonces, esta oración no es transitiva. La oración que me responde concordadamente, ¿verdad?
a la pregunta. La que es más puntualmente. Entonces, la que Exactamente. La que es, puntualmente le dice qué es lo que está haciendo. exactamente, la oración que me dice, que me responde a la pregunta. Por ejemplo, Randall, si yo digo, Felipe compró pan, ¿qué compró Felipe? Un pan. Compró pan. Esa sí es una oración transitiva. ¿Por qué? Porque me está respondiendo a la pregunta. Si como en el anterior no me responde, Teresa murió. ¿Qué murió? Y yo no sé. Si se murió, no me está respondiendo. O Teresa murió ayer. ¿Qué murió Teresa? Sí, yo puedo decir que murió ayer, pero no me está respondiendo a la acción que está haciendo Teresa. Me está respondiendo a cuándo. Si yo les pregunto cuándo, ahí sí, ¿verdad? ¿Qué murió Teresa? No me está respondiendo, entonces no es una oración transitiva. Ahí en esta oración, Teresa murió ayer, tenemos un complemento circunstancial de tiempo, ¿verdad? Pero no tenemos un complemento directo. ¿Sí comprenden, chicos? Sí, señora. Sí, ok. Vamos a ver las intransitivas. Dice, se denomina oraciones intransitivas, las oraciones predicativas y activas que tienen sujeto y no llevan complemento de directo. ¿Por qué? Porque ellas no lo necesitan, o objeto directo también se llama. Por ejemplo, los integrantes de la orquesta fueron al auditorio de la ciudad. Las niñas juegan en el patio. Por ejemplo, acá, si yo digo, las niñas juegan en el patio, ¿qué juegan las niñas? No me responde la pregunta, no me la está respondiendo, No, solo le ¿no? dice que fue No. en un lugar, no. Ajá, nada más dice que juegan en un lugar, pero no me responde a esa pregunta. Entonces no es una oración transitiva. ¿Ves? Entonces esa es la diferencia. Entonces vamos a volver a resumir, ¿verdad? Entonces, chicos, vean. Las copulativas, oraciones con verbos ser y estar, ¿verdad? ¿Por qué ser y estar? Ellas, las oraciones que contienen este tipo de verbos necesitan de un atributo. ¿Para qué? Para que el verbo, para que ese atributo le dé sentido a la oración. Por ejemplo, María está. Yo necesito saber que María está qué. María está enferma. Ahora sí sé qué pasa con María, ¿verdad? Entonces, siempre va a necesitar de un atributo. Las oraciones copulativas, ok. Oraciones predicativas son las oraciones que contienen todo tipo de verbos, excepto ser, estar y parecer, ok. Este tipo de oraciones no necesitan de un atributo. ¿Por qué? Porque ya el verbo por sí solito da un significado. Yo puedo decir, Ana baila o Ana canta, con solo eso ya yo sé, puedo ponerle un complemento, ¿verdad? Esa oración, pero ya con solo eso ya yo sé cuál es el significado y cuál es el mensaje de esa oración. Ok, las oraciones predicativas se clasifican en transitivas, ¿verdad? Y las transitivas son oraciones predicativas y activas que tienen sujeto y llevan complemento directo, ¿verdad? Y responden a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? El solista interpreta un concierto. ¿Qué interpreta el solista? Un concierto. Rebeca cocina pasteles. ¿Qué cocina Rebeca? Pasteles. Felipe compró pan. ¿Qué compró Felipe? Pan. Ana compró zapatos. ¿Qué compró Ana? Zapatos, ¿verdad? Esas son las oraciones que contienen un complemento directo. Ahora, las oraciones intransitivas son aquellas oraciones predicativas y activas que tienen un complemento, que no necesitan un complemento directo. Ellas no necesitan ese complemento directo.
porque ya por sí solas ellas pueden ya tener su significado solito, ¿verdad? Sin necesidad de ese complemento, ¿verdad? Por ejemplo, los integrantes de la orquesta fueron al auditorio de la ciudad. Los niños juegan en el patio. Ana llegó temprano, ¿verdad? Esas son oraciones intransitivas, ¿verdad? Ana llegó temprano, por ejemplo. ¿Qué llegó Ana? No me está respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Entonces, esa es una oración intransitiva. Pedro ayudó a su hermana. ¿Qué ayudó Pedro? A su hermana, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de oraciones transitivas. Ok, por acá yo puse aquí unas capturas de pantalla, yo fui capturando. Esto fue en Facebook, ¿verdad? Hay un grupo que es de esta modalidad, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, creo que alguien preguntó por prácticas, ¿verdad? O exámenes, no prácticas, no sé. El asunto es que yo escribí al muchacho que respondió que él tenía, ¿verdad? Y me dio todo un examen. Este es de la convocatoria del 2020. Yo creo que yo no lo tenía. Bueno, el asunto es que me lo pasó por Messenger. Entonces yo tomé captura de pantalla porque me pasó foto por foto. Tomé captura de pantalla para ponerles a ustedes, ¿verdad? Y puse algunas de pronombres, de conjunciones, de preposiciones que lo vimos la semana pasada. Está en la grabación. Yo se la voy a buscar para que ustedes, Susana, Silvia, eh, ¿cómo se llamaba la otra muchacha que estaba con vos, Randall? En séptimo también. No me acuerdo. Hablaba mucho, que era siempre ustedes de los que más te preguntaban. Sí, sí, yo sé, sí, sí, tengo claro quién No es, me pero no me acuerdo, no me acuerdo. acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo aquí, pero no me acuerdo. Bueno, entonces puedan ver las grabaciones. Ellas la semana pasada y esta no se han estado conectando, pero pueden estar viendo las grabaciones, eso no importa. Ok, aquí tienen, ver, conjunciones, pronombres, entonces para que ustedes lo vayan haciendo, ¿verdad? En la casa, pero también tienen, por ejemplo, aquí tenemos en la pregunta número 51, siempre van a encontrar este tipo de preguntas ya después como de la 40 y algo, ¿verdad? Está como al final del examen, siempre las ponen como al final del examen. Ellos llevan también como un orden. Dice, lea el siguiente fragmento. Los niños. Seleccione la acción que completa el fragmento anterior como una oración copulativa. ¿Cuáles eran las copulativas? Las que tienen ser, estar, Y parecer. Ujú. parecer. Muy bien. Con verbos ser, estar y parecer. Entonces, nos está pidiendo que completemos la oración que está iniciada ahí con una oración que tenga un verbo copulativo. Ok. Y dice, los niños son el futuro del mañana, perdón, del país. Los niños requieren del apoyo de la familia. Los niños disfrutan de miles de oportunidades. Los niños experimentan cambios físicos y biológicos. ¿Cuál sería? La A. Exactamente, ¿ves? Está fácil. Son preguntitas que no pueden perder, ¿verdad? Porque ¿cuál es la única que tiene el verbo ser, estar y parecer? La A, ¿verdad? Son tiene que ver con el verbo ser, ¿verdad? Ok, solamente que está en otro tiempo. Ahí podrían buscarse todos los verbos ser, estar y parecer, ¿verdad? Para que los tengan. El follaje de la selva. Seleccione la opción que completa el fragmento anterior como una oración predicativa, o sea, que no tenga el verbo ser y estar y parecer. Eso es lo que tienen que buscar ustedes. Si me piden una oración predicativa, tengo que descartar las oraciones que tengan el verbo ser, estar y parecer. Entonces vamos a ver, el follaje de la selva parecía un túnel infinito. ¿Esa me sirve o la descarto?
No, eso hay que descartarla. Hay que descartarla porque tiene el verbo parecía. El follaje de la selva era totalmente abrasador. ¿Me sirve